Estimados alumnos, junto con saludar, hoy veremos la clase de endocrinología. Lo primero que vamos a revisar será bocio. Recuerden que es el aumento de volumen tiroideo. Puede tener varias causas, dentro de ellas la más frecuente corresponde a la tiroiditis de Hashimoto, que a la vez esta es la causa más frecuente de hipotiroidismo. Recuerden eso, también es de hipotiroidismo. Por otro lado tenemos la enfermedad de Vaseo-Graves y otras tiroiditis que vamos a ver más adelante. Cuando un paciente presenta un bocio clínico, en general su estudio corresponde a tomar la TSH o tirotropina para evaluar su estado endocrinológico, si está hipo o hipertiroideo. Y además de esto, como vimos recién, la causa más frecuente es la enfermedad de Hashimoto, por lo cual es necesario en ocasiones pedir el marcador de enfermedad de Hashimoto, que serían los anticuerpos antitiroperoxidasa, también conocidos como anti-TPO. Muy bien, el manejo va a depender claramente de la asociación que tenga este bocio. Va a ser muy distinto un hipotiroidismo que un hipertiroidismo, como vamos a ver en las diapositivas que siguen más adelante. Hipotiroidismo. En general hay varias causas acá asociadas al hipotiroidismo. La primera y más frecuente es la tiroiditis de Hashimoto, como les había mencionado. Otras causas en general pueden ser drogas, dentro de ellas está la amiodarona, por ejemplo, el litio, el uso de yodo radioactivo. Pero también encontramos la causa postquirúrgica o cualquier problema hipotálamo hipoficiario. Bueno, la clínica del hipotiroidismo es súper variada. Inicialmente el paciente presenta principalmente fatiga e intolerancia al frío. ¿Ya? Esos como síntomas iniciales. La intolerancia al frío es lo que más suena. Y además de esto, podemos agregar otro síntoma que ha sido preguntado, que sería la piel seca. Bueno, como un síntoma más característico del hipotiroidismo. Cuando es avanzado, ya empieza a presentar el mixedema, que es generalizado, la disfonía también eh, por el mismo mecanismo, la bradicardia y el derrame de las serosas, que también puede ser visible en esta enfermedad. Finalmente, cuando el paciente ya está en una condición más grave, se podría decir, presenta el conocido coma mixedematoso, en el cual el hipotiroidismo, prácticamente el paciente con hipotiroidismo empeora demasiado, presentando hipotermias, de hipotensión marcada, hiponatremia también bien marcada, sintomática, e hipolicemias. Es como una hibernación en el contexto de un hipotiroidismo. El estudio acá debería ir enfocado a determinar ya si es que esta enfermedad es o no es una tiroiditis de Hashimoto, que es la primera causa. Por lo tanto, lo primero que se hace es tomar la TSH. Si la TSH se encuentra elevada, que es mayor a 4.000 unidades por litro, hablamos de un hipotiroidismo. Pero esto va asociado en general a T4 y T4 libre, que deberían estar, como es hipo, disminuidas. También se toman los anticuerpos anti-tiroperoxidasa. Bueno, para confirmar que es un Hashimoto. Y otros exámenes que se pueden pedir para estudiar a este paciente corresponden a los electrolitos plasmáticos. No olviden que va a haber disminución del sodio. Perfil lipídico. Vamos a presentar acá una dislipidemia de tipo LDL. Y el hemograma, donde vamos a tener una anemia. Y la anemia va a presentar BCM elevado. Por lo tanto, no solamente se puede preguntar un hipotiroidismo con la clínica inicial y avanzada, sino que también se puede preguntar como un paciente que quizás tenga una depresión asociada a dislipidemia y anemia macrocítica. Bueno, son especulaciones que tengo yo, pero que serían preguntas interesantes y más difíciles. El manejo de este paciente es con levotiroxina. Desde ya recuerden que la levotiroxina corresponde a T4 libre. ¿Ya? T4 libre por vía oral. Los controles se hacen cada 6 a 8 semanas con TSH. Y algo más que mencionar acá es que en el caso del coma mixedematoso, no solamente la función tiroidea va a estar afectada, sino que también se afecta la función de las suprarrenales. Por lo tanto, el manejo en este caso correspondería, vamos a poner acá una línea bien pequeña, tratamiento correspondería además al uso de corticoides. ¿Ya? Corticoides
más T4 libre o levotiroxina en altas dosis. Los controles son cada 6 a 8 semanas con la TSH. Si es que es necesario controlarlo antes, como sería el caso del coma mixedematoso, para evaluar cómo está su terapia, se puede solicitar los niveles de T4 libre, que es la forma de monitorizar la levotiroxina. Bueno, el hipotiroidismo subclínico es una condición médica ¿ya? Que puede ser como un hipotiroidismo latente, que en muchas ocasiones se puede observar y hay que conocer sus indicaciones de terapia. Pero vamos primero con la definición. La definición es que tenga una TSH o tirotropina un poco elevada, es decir, entre 4 y 10, ¿ya? 1000 unidades internacionales por litro. Y lo otro bien importante es que tiene niveles de T3 y T4 libre ¿ya? Normales. Si no están normales, ¿ya? No sería un hipotiroidismo subclínico. O sea, esto hay que marcarlo. Y obviamente no tiene síntomas de hipotiroidismo porque es subclínico. El estudio de él en general se hace con la TSH, obviamente, la T3 y T4, pero además de eso con los anticuerpos antitiroperoxidasa, porque muchas veces se va a tratar de un Hashimoto que está comenzando, y también el perfil lipídico que va a ser útil para decidir si es que se va a tratar este paciente o no. Tratamiento, en general se observan. No hay que olvidar que aquí se tratan con levotiroxina aquellos pacientes que en el fondo tienen las siguientes condiciones. TSH mayor a 10 o clínica, ¿ya? O clínica de hipotiroidismo, aunque tenga T3 y T4 libre normales. Pacientes con depresión se manejan con levotiroxina. Pacientes con dislipidemia, recuerden LDL, entre paréntesis LDL. Pacientes con demencia y pacientes con embarazo. Todos ellos se tratan también con levotiroxina si es que cumplen las características ya mencionadas. Si se trata de un caso de una depresión, siempre es bueno establecer si es que existen síntomas o criterios clínicos de un trastorno depresivo mayor o simplemente es un poco de disforia, ¿ya? Ya que si cumple con criterios clínicos de depresión, ahí obviamente, o más que obviamente, habría que evaluar mejor la pregunta y ver si es que esta pregunta es de psiquiatría o no, ya que puede que nos pongan una depresión con TSH levemente elevada y T3 y T4 libre normal y sea mucho más correcto darle fluoxetina antes que levotiroxina, ¿ya? Así que ojo con eso. Hipertiroidismo. También tiene varias causas. La causa más frecuente corresponde a la enfermedad autoinmune que se llama la enfermedad de Baseo-Graves. Característicamente, la enfermedad de Baseo-Graves es, como les dije recién, autoinmune, provocada por anticuerpos que vamos a ver después, que son los anticuerpos antirreceptor de tirotropina o antirreceptor de TSH. También encontramos la tiroiditis subaguda, también conocida como tiroiditis de Kerbein, ¿ya? O Kerbein. El adenoma tóxico simple, que sería un nódulo tiroideo productor de hormonas tiroideas, o que sea un adenoma multinodular, muchos nódulos. Dentro de otras causas que pueden provocar el hipertiroidismo encontramos fármacos, dentro de ellos está la miodarona. Está de más decirlo, pero, o sea, no está de más decirlo, pero la levotiroxina también nos puede provocar esto. Y otras cosas como, por ejemplo, los embarazos molares, que son embarazos molares, entre paréntesis la mola completa. Lo van a ver en Gine. También está el cáncer folicular de tiroides. Bueno, ¿cuál sería como la clínica más frecuente de un hipertiroidismo? Bueno, aparte de la sudoración, las palpitaciones, la baja de peso y el temblor, va a depender del tipo de patología, los síntomas extra que vamos a asociar. Por lo mismo, es bien importante recordar lo siguiente. Primero, la enfermedad de Baseo-Graves se caracteriza por presentar bocio, exoftalmo y mixedema que corresponde a la parte pretillar. Bueno, esto es bien importante porque el mixedema generalizado es del hipotiroidismo, pero el mixedema pretillar es del Baseo-Graves. Y otra cosa importante es que el exoftalmo se ve en el Baseo-Graves, pero no en otros casos de hipertiroidismo. Hay una diferencia aquí bien sutil, y es que
el exoftalmo, quiere decir que el globo ocular está hacia afuera. En cambio, en los otros hipertiroidismos lo que se produce es una suerte de, o más que una suerte, es una retracción palpebral. Por lo tanto, el paciente está con los ojos más abiertos, ¿ya? Y no hacia afuera. ¿Ok? Tuve que sacar los lentes porque no se veía muy bien por el reflejo. Muy bien. La tiroiditis subaguda, que es la tiroiditis de Kerbein, se presenta principalmente con un dolor cervical intenso, ¿ya? Dolor cervical intenso, que puede o no puede tener síntomas de hipertiroidismo. En general la historia acá es bien clásica y bien preguntada. Es un paciente que quizás tuvo un resfrío o una infección viral común y que posteriormente evoluciona con mucho dolor cervical que puede estar irradiado también al oído, a la zona facial y que se puede o no asociar a síntomas de hipertiroidismo. Como está escrito ahí arriba, va a estar con más síntomas hipertiroides cuando esté en su fase tirotóxica. Bueno, y por otro lado tenemos también la tormenta tiroidea, que como hablábamos hace un rato del coma mixedematoso, que sería como lo más malo que puede tener un paciente hipotiroideo, la tormenta tiroidea sería como lo más grave que podría tener un paciente hipertiroideo. Muy bien, esta se presenta en general con síntomas como empeoramiento de los basales, mayor cantidad de palpitaciones, quiere decir también presencia de algunas arritmias, hipertensión severa. Ya, aparte de esto, vamos a tener trastorno de la motilidad intestinal con aumento de la motilidad. Puede presentar también compromiso de conciencia, cualitativo con delirium, fiebre, dentro de otros síntomas. ¿Ok? Es bastante malo. El estudio del hipertiroidismo se realiza con TSH, ¿ya? Que va a estar baja, menos de 0,4, asociado a T3 y T4, que van a estar elevadas. Bueno, además de esto, cuando un paciente tiene la sospecha de una enfermedad de base de Graves, también sería necesario pedir los anticuerpos antirreceptor de tireotropina, que también se llaman TRAV. Bueno, ¿qué hacen estos anticuerpos? Lo que hacen es unirse al receptor de tireotropina y actuar como si fuesen ella. Por lo mismo, estimula la producción de hormonas tiroideas. El tratamiento de un hipertiroidismo en general va por un lado con la parte sintomática, que es para frenar los síntomas de temblores, palpitaciones, etc., usando beta-bloqueadores, dentro de ellos ojalá no cardioselectivos como el propanolol, por está escrito acá. Y luego, para la enfermedad de base de Graves tenemos dos líneas de tratamiento. Lo de elección sería farmacológico, inicialmente con metimazol, ¿ya? Además de esto está el propiltiuracilo, que dentro de ellos, como bien lo escribe acá, el de elección es el metimazol, el PTU o propiltiuracilo sería de segunda línea y de elección en embarazadas. Por otro lado, también está el yodo reactivo, que antes era como el tratamiento más adecuado. El yodo reactivo no solamente va a acabar con su hipertiroidismo, sino que también va a acabar con toda su actividad tiroidea. Por lo tanto, va a terminar con hipotiroidismo posteriormente. Y no hay que olvidar algo que no se menciona mucho, pero la cirugía también puede ser una opción, sobre todo si es que tengo pacientes con síntomas obstructivos producto de este crecimiento tiroideo o una gran oftalmopatía. ¿Ya? Esto es importante recordarlo. La tiroiditis subaguda de Kerbein se maneja con AINES, como aparece acá y como lo han preguntado, y también con propanolol si es que tiene síntomas de hipertiroidismo. ¿Ya? Y finalmente la tormenta tiroidea se maneja en general con beta bloqueadores, drogas antitiroideas y corticoides. Recuerden que es una emergencia. Por lo tanto, lo que hay que hacer acá es tratar de frenar los síntomas, luego curar el problema tiroideo. ¿Ya? El propanolol, aparte de ser un beta bloqueador que es bastante útil porque disminuye los síntomas, también es un fármaco que va a disminuir la transformación de la hormona en su fase no activa a la fase activa, es decir, disminuye la transformación de la T4, perdón, a la T3. ¿Ya? Eso es importante simplemente de mencionar. Nódulo tiroideo. Existen varias causas de nódulo tiroideo. Es importante que sepan un poco el orden, ya que la más frecuente de todas, la primera, corresponde al quiste coloideo. El quiste coloideo es un nódulo benigno.
Bueno, también está el cáncer de tiroides como otra causa. El cáncer de tiroides lo vamos a ver más adelante. Puede corresponder a un cáncer diferenciado o no diferenciado de tiroides. Está también la patología de paratiroides, que pueden ser adenomas, ya puede ser cáncer de paratiroides. O también está el nódulo tiroideo asociado a hipertiroidismo, que correspondería al adenoma tóxico. El estudio, como pueden ver acá, se debe realizar con los siguientes exámenes: TSH y ecografía. Bueno, la TSH me sirve para saber su estado endocrinológico y la ecografía me sirve para ver el tamaño y evaluar la posible existencia de adenopatías que no sean palpables a la clínica. Bueno, vamos a ver primero qué pasa con la TSH. Si la TSH es menor a 0,4, uno dice que este paciente está hipertiroideo, hiper T4, y la conducta más adecuada con él sería pedirle una scintigrafía, ¿claro? Porque si tiene un hipertiroidismo con un nódulo, lo que hay que descartar en este caso es un adenoma tóxico. Por lo tanto acá, si la scintigrafía me muestra que el nódulo no capta nada, ¿ya? Se llama un nódulo frío. Un nódulo frío o no, déjeme escribirlo acá, no captante. En ese caso, la conducta más adecuada va a ser ir a manejarlo como esto de acá abajo. En el caso de que el nódulo capte todo, sería un nódulo caliente o hipercaptante, cuyo manejo es con scintigrafía posterior, o perdón, más que scintigrafía debería decir yo 131, ¿ya? Ese es el tratamiento para el adenoma tóxico. Si es que la TSH sale mayor a 0,4, es decir, el paciente es eutiroideo o hipotiroideo, la conducta con ese paciente debería ser lo siguiente. Acá le puse punción aspirativa con aguja fina, pero esta punción se realiza según el tamaño de la ecografía. Aquí se toma la eco. Y la ecografía separa a los nódulos tiroideos en tres grandes grupos. En los mayores a 10 milímetros o mayores a 1 centímetro, que siempre van a ir a punción. En los que están entre 0,5 y 10 milímetros, o perdón, 5 y 10 milímetros, disculpen por esto, 5 a 10 milímetros, cuya conducta va a ser punción si es que factores de riesgo positivos, como por ejemplo estar expuesto a radiación, tener antecedentes familiares de cáncer tiroideo, ya ser mujer le da más riesgo, entre otras cosas. Y por último, el menor o igual a 5 milímetros, menor a 5 milímetros en realidad, menor a 5 milímetros, cuya conducta es observar. Hasta acá probablemente esté súper claro. Sin embargo, en la prueba real hay preguntas que complejizan todo este tema un poco más, ya que nos ponen el caso de un paciente que tiene síntomas o no tiene síntomas tiroideos, ¿ya? O sea, es eutiroideo, su TSH sale normal, pero tiene un nódulo ya palpable de 2 centímetros. Nos preguntan cuál es la conducta con él, y dentro de las alternativas, con ese nódulo de 2 centímetros, ¿ya? Aparece 1. Punción con aguja fina y 2. Ecografía. Respecto a esta pregunta en particular, yo por lo menos creo que quien hace la pregunta orienta demasiado a que es un nódulo tiroideo con características malas porque mide muy grande, mide mucho en realidad, más de 1 centímetro y es palpable eso, por lo tanto se debería realizar la punción con aguja fina. Pero de todas maneras la ecografía sería un examen necesario, ¿ya? Yo marcaría la punción con aguja fina, o eso pensaba, pero en el EUNACOM de julio del 2018 apareció esa pregunta y por suerte no apareció punción con aguja fina, sino que aparecía nada más que la ecografía. Bueno, así que parece que se dieron cuenta del error
o de que la pregunta estaba muy confusa y la mejoraron. Cáncer de tiroides. Acá existen 4 causas frecuentes. La más frecuente de ellas, o el más frecuente de estos tipos, es el cáncer papilar, luego folicular, que ambos corresponden a los conocidos cánceres diferenciados de tiroides. Diferenciados. Por lo mismo, hace un rato decía que el folicular podía ser causa de hipertiroidismo, sobre todo cuando es metastásico. Luego está el cáncer medular de tiroides, que como importancia es que tiene un marcador que es la calcitonina y que también se puede asociar a otras neoplasias endocrinas. Y finalmente está el cáncer anaplásico, que es el más indiferenciado de ellos y también el más invasivo. Tratamiento. Ya vimos el diagnóstico cuando vimos el estudio de un nódulo tiroideo. El tratamiento del papilar y folicular es en primer lugar la tiroidectomía total más la linfadenectomía si ganglios positivos en la clínica o el centinela, ¿ya? Que se hace con biopsia rápida. En segunda intención lo que se hace es una cintigrafía, ¿ya? Para quemar el resto de glándula tiroidea que quedó viva. ¿Ya? Esta cintigrafía es con yodo 131. Y el seguimiento de este paciente se hace con tirolobulina, que correspondería en este caso a un precursor de hormonas tiroideas, ¿ya? Que no debería estar elevado ya que ustedes le están dando T4 libre al paciente. Bueno, no sé por qué antes tenía el concepto de que esto era un transportador, pero no, es el precursor. En el caso del medular, la conducta más adecuada es siempre realizar tiroidectomía total más linfadenectomía, sin cintigrafía ni nada posterior, y su seguimiento es con el marcador que hablamos anteriormente, con calcitonina. Y en el caso del anaplásico, generalmente se trata con cuidados paliativos, ya que va a ser identificado en etapas muy avanzadas, donde quizás el paciente se manifiesta con disnea, ¿ya? Por lo tanto, es paliativos.